eso muestra el hervidero de ideas y de cosas de esos siglos, 17, 18, 19, y todos estos son productos de su mesocosmos cultural. Hoy por hoy algunas afirmaciones más de Darwin serían indigeribles, lo mismo que eclesiásticas y qué sé yo. Bueno, ajustemos el lenguaje, para no me repetir. Así que las influencias hasta Malthus le hizo llevar a Darwin la lucha por la existencia, la acomodación al medio. Bueno, no meteré más. A Darwin le bajó la ficha, no en sus palabras, pero lo dice bien, el mecanismo de selección natural leyendo el ensayo de Malthus. Pero, curiosamente, 20 años después, en otro lugar, otro investigador y naturalista explorador joven le bajó la ficha de la selección natural en medio de una parte de malaria, entre arranques y arranques de fiebre, para leyendo el ensayo de Malthus. Ese fue Wallace. Algo hubo en la mezcla del naturalismo exploratorio del mundo exótico fuera de Inglaterra y pensamiento, seguramente, sumado a la lectura de Malthus, que dos personas independientes sin conocerse les bajó la misma ficha. Sin embargo, Wallace no pudo evitar su formación religiosa y siguió manteniendo la existencia de un Dios ordenador. Y Darwin le escribió una carta bastante incisiva. Creo que con su posición de postular a Dios mató a su hijo y al mío, es decir, a mi teoría y a la suya. Postuló a Dios, se salió de la instrumentalidad de la ciencia. Bueno, no podía con la época. Bueno, si tuviéramos que... La pregunta. Y cuánto digo, a nivel de la ciencia actual, actualizado, ¿hay alguna certeza del origen de dónde, en cuanto al lugar? Porque hay una, no sé, yo me acuerdo hace unos años atrás que se habló de un punto de vista que en África podría haber sido, no sé si sacar la auditorio, hay una teoría de eso, no sé, hay algo así. Sí, hay bastante. Esa fue la parte que mutilé de mi presentación, pero Darwin elaboró una teoría puramente especulativa, con muy pocos datos a la vista, sobre el origen de la especie humana en primera monografía, que es un ejercicio de razonamiento, porque los datos que existían eran muy limitados. Le había soplado que los parientes más cercanos a jugar con la anatomía eran el chimpancé y el gorila. Entonces Darwin dedujo ejemplares y un par de docenas de especies distintas, y todas ellas, hasta los últimos 2 millones de años, son exclusivamente africanas, incluyendo las más tempranas representantes del género Homo. ¿Sí? No podemos decir que pasado mañana no aparezca en Antártida el registro de un fósil humano o el falso fósil de Ameguino aparezca alguna versión correcta, pero por la positiva esa idea parece ser razonable. No hay que confundir eso con el origen de la especie humana moderna, que también se postula, porque pueden pasar atrás. Los homínidos, algunos miembros del género Homo, que no somos los miembros de esta especie, se expandieron desde África hace unos 2 millones de años. Y ahí aparece, vamos a usar la terminología antigua, el hombre de Java, el hombre de Pekín, que es de Carlos Herrera, estudió persona, y muchos otros, ¿de acuerdo? Pero además hay una teoría actual que la especie humana moderna, esa misma especie, no ya sus parientes, digamos, también se expandió a partir de África. Y eso está basado en algunos datos arqueológicos, pero sobre todo en datos moleculares que hoy tenemos sobre esa cuestión. Así que pudo haber habido 2 oleadas, una de homínidos de nuestro género y otra también de nuestra propia especie, reemplazando, y no necesariamente significa reemplazando, a otros homínidos preexistentes. Como por ahí tenés otra. Los esposos Leakey trabajaron ahí en la cuenca del Olduvai y sacaron hueso papo. Llegaron a una concepción de una cadena evolutiva determinada. Trabajó con ellos Donald Johanson, que también fue el que descubrió a Lucia, alguna Lucía por acá, bueno, la mujer central. Había volado, me parecía que tenías algo que ver con la... Tengo una foto sacada al lado de... Bueno, y reconstruyendo esa cadena. Después Donald Johanson llegó a descubrir otro fósil más completo que los
Leakey decían que eran dos, era uno grande y uno chico, era el Lucy caminando con una cría. Johansson no, son dimorfismo sexual, macho grande y mujer chica, era la misma especie. Richard Leakey, el hijo, se peleó con Donald para el resto de su vida. Él decía que esto es malo para la ciencia, pero no puedo evitarlo. En una conferencia que dio Richard Leakey, puso el árbol genealógico de Johansson, cómo se iba evolucionando. Agarró una pizza y hizo así, lo tachó todo y lo tiró el pizarrón al piso. Como para decirle, no tengo bronca. Ahí tienen los científicos en su acuerdo, la comunidad científica en su mejor expresión. Hoy la teoría de Donaldson es la más aceptada en cuanto a las posibilidades con los fósiles actuales. Que se establecieron en Europa, sí, los cromañones, los neandertales y qué sé yo, y los uruguayos, todos estaban allí en un estado de primitivismo total. Y luego han ido expandiéndose por el Europa, por el Asia, pegaron la vuelta por el techo de Bering, llegaron hasta el fondo, y acá estamos nosotros, que no somos evolutivos americanos, somos todos de ascendencia europea. Tenemos indios, los terminamos todos, es el único país libre de indios, por más que algunas etnias ahora tienen alguna genética charrúa, que dicen que están formando una etnia charrúa acá. ¿Será verdad o no será verdad? Pero hoy no se duda que, científicamente, con los datos que tenemos ahora, de que la humanidad nació en el Asia, en la África del Este, durante 8 millones de años, que hubo un rift, una rotura en el continente africano, que aisló los chimpancés y los gorilas del lado del Atlántico y a los homínidos que después se evolucionaron del lado del otro lado. Y ellos, entre paréntesis, los orangutanes, no son originales de África, son de Java, de allá por el sur del Pacífico. Como que no son, afortunadamente, antecedentes nuestros. Seríamos mucho más horribles ahora si descendiéramos de los orangutanes. Y, última, el hombre Piltdown fue el invento de un inglés que mezcló huesos de orangután con huesos humanos y lo hizo aparecer, y científicos eminentes del principio del siglo pasado aceptaron eso como verdad, hasta que al final se descubrió que era un fraude. Entonces, ¿de qué se mueve? La ciencia demuestra, la ciencia no demuestra nada, la ciencia puede ser es mostrar, sobre esa base usted lo cubre en la teoría. Todos los científicos de la misma base han sacado de conclusiones distintas. Entonces, pero hay cosas que ya con el tiempo no se discuten más. Sí, evolucionamos de las especies animales anteriores, sí, con las pistas que hay actualmente desde el este del África, sí, que se abanicaron después por todo el resto del mundo hasta llegar acá. Eso no se duda más. ¿Cómo fue y cuáles son los labores intermedios es otro problema? Pero que es así, hoy no lo duda nadie. El principal aliado de la ciencia es la arrogancia y los celos, no de quien propone una idea, sino de quien está en la vuelta. Entonces, voy a mostrar que está equivocado. No es la certeza de la producción científica, sino la certeza, por lo menos hoy, de que alguien va a buscar encontrar un ángulo distinto, sino directamente probar que esa idea está equivocada. Entonces, el apego a la duda, aunque sea por las razones más malvadas, es la que permite que las ideas se corrigen, o algunas, si resisten 500 palos, pues algo de verdad tendrá, en un sentido muy modesto, claro. Bueno, no sé, nosotros hemos seguido bastante tiempo. Ah, sí, tenemos 40 minutos, no sé si hay alguna otra cosa que quieran cerrar. Me parece que la pregunta sobre no fue otra, pero las ha contestado todas, ¿no? No sé si alguien quiere hacerles alguna pregunta. No.